La muerte tiene muchas consecuencias jurídicas, como cuáles. La principal, y yo creo que todos conocemos, sucesiones, ¿no? Reparto de bienes. Te enfrentas a dos duelos, ¿no? Por una parte, la pérdida de tu ser querido y por otra, toda esta cantidad de trámites y requisitos que pues muchas veces incluso no salen. ¿Cómo están? Qué gusto verlos de nuevo por aquí en Creciendo con Ara Rangel. Hoy vamos a tocar un tema delicado, pero que de repente nos puede generar esa esperanza de saber que sí podemos vincular tanto las leyes con las emociones. ¿De qué forma? Hoy vamos a hablar acerca de la pérdida de los progenitores y esa dualidad entre los trámites que necesitamos realizar después de haber fallecido papá o mamá y que evidentemente se mezclan con ese dolor que estamos viviendo, ese duelo que estamos transitando de la pérdida de ellos, que si bien obviamente lo estamos viviendo y sintiendo, necesitamos actuar, accionar, si somos esas personas en la familia que nos gusta resolver o que normalmente se nos carga la mano para ser quienes resolvemos estos temas, pues sí se vive una situación compleja y por eso el día de hoy me encanta tener aquí con nosotros a una abogada de profesión, pero que también se ha dedicado a buscar la manera emocional como tanatóloga y poder vincular ambas partes en este tema en particular. Vamos a ver quién es. Hoy en Creciendo está como invitada Erika Gabriela Martínez, abogada con especialidad en materia civil y maestrante en Derecho Administrativo y Fiscal, para hablar de pérdida de los progenitores, leyes contra emociones. Híjole, este tema de verdad que se me hizo súper interesante y quiero agradecerte, Erika, el que hayas aceptado la invitación, porque se tocan temas normalmente desde la pérdida de progenitores, pues en el sentido emocional. Pero cuando ya una abogada, en este caso tú, está de por medio, hay muchas situaciones que se mezclan, leyes, emociones y hacia dónde y cómo movernos. Mi querida Eri, gracias de nueva cuenta por estar aquí con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Sara. No, al contrario, pues gracias a ustedes por la invitación. La verdad estoy muy contenta de estar con ustedes. Y tienes toda la razón. Es un tema súper importante porque pareciera que el derecho y las emociones son dos esferas totalmente opuestas y que, o dos caminos, ¿no? Que de ningún sentido se encuentran. ¿Y qué crees? Que es todo lo contrario. Al final del día, el derecho regula las emociones, ¿no? ¿Por qué? Porque el derecho es el conjunto de normas que regula la conducta humana, ¿no? Regula actos y regula hechos jurídicos, siendo su principal diferencia la voluntad del hombre, ¿no? Por ejemplo, celebrar un contrato o hechos jurídicos que pueden ser de la naturaleza o también del hombre, por voluntad o no, pero que al final ambos generan consecuencias jurídicas. Y dentro de los hechos jurídicos encontramos el nacimiento y la muerte. La muerte tiene muchas consecuencias jurídicas, como cuáles. La principal, y yo creo que todos conocemos, sucesiones, ¿no? Reparto de bienes. Pero ¿qué implica también de pronto, dependiendo del tipo de muerte, una responsabilidad civil, una responsabilidad penal, una negligencia médica, que también, ¿no? Que necesita ser, pues, castigada, indemnizaciones laborales por muerte, porque cuántas muertes se dan con motivo de un riesgo de trabajo, ¿no? E incluso previo a la muerte, pues decisiones previas para el bien morir, ¿no? Ley de voluntad anticipada. Entonces, al final del día, te podría decir que el derecho no está para que se ignoren las emociones, ¿no? Es todo lo contrario, es para dar un cauce socialmente justo. Eso es lo que los abogados llamamos el deber ser, o es lo que tendría que ser, ¿no? Porque al final del día el derecho busca aplicar la norma de manera objetiva, imparcial, neutra, la igualdad ante la ley, certeza y Ujú. seguridad jurídica, ¿no? Que se refleja pues en que la autoridad resuelva con base en hechos y pruebas. Entonces, por eso me atrevo a decir que el derecho no está totalmente desligado de las emociones. Pero ¿qué sucede? Que en muchas ocasiones se ve como socialmente injusto, porque incluso para acceder a él estamos ante la necesidad de una serie de trámites, procedimientos y requisitos
que vienen a ser engorrosos y que Sí, cuando una persona está en duelo es sumamente difícil llevarlo a cabo. Por ejemplo, para claro. obtener una sentencia, ¿qué implica, no? Digo, en mi caso, te puedo decir, pues tengo la fortuna de tener la base como abogada y eso me favoreció para que cuando yo perdí a mi papá, pues yo tenía los conocimientos para llevar a cabo los procedimientos. Pero ¿qué pasa cuando está ese choque que tienes los conocimientos, sí, pero el corazón roto? Claro. Eso te mueve, ¿no? O sea, realmente es un shock emocional profundo que hasta en tu escala de valores te hace cuestionarte, y te lo comento porque a mí me pasó, te hace cuestionarte incluso si sabes hacerlo, ¿no? Porque además, de pronto, aunque tenemos las bases de una profesión, evidentemente no conocemos todo, ¿no? Y entonces implica investigar qué, cómo hacerlo, ante quién, y entonces es difícil enfrentarte con una emoción profunda de tristeza porque acabas de perder a un ser querido y sumado a eso, presentarte, hacer un trámite es difícil. Es un shock emocional fuerte. Claro, Eri, y ahí, ahorita bien lo mencionabas, están totalmente relacionados, pero sí, quienes desconocemos todo el tema legal y todo esto que tú bien mencionas, pues lo vemos como algo muy frío. Es un choque de realidad para quienes no somos abogados, pero que estamos pasando por este proceso y hoy que vamos a hablar acerca de la pérdida de progenitores, pues puede ir la pérdida de progenitores desde el hecho de un divorcio hasta realmente el fallecimiento de papá y mamá. ¿Qué hacer nosotros como simples mortales y seres humanos de decir, ¿qué hago a partir de esto que estoy sintiendo, pero que necesito organizar, ordenar y llevar conforme a ley lo que venga? Si es un divorcio, pues a lo mejor a mí como hijo no me corresponda determinar con quién voy a estar o sí, o cómo tomar esas obligaciones y derechos. O sea, nos vienen como muchas cosas en la mente que claro, que nos hacen confundirnos, nos hacen dudar, nos hacen tener mucho temor de ver hacia dónde voy a caminar, qué es lo que debo hacer según la ley, pero mi corazón me está diciendo no quiero mover ni una cosita ni ningún documento de mi mamá y de mi papá porque pues ya falleció y no sé para dónde moverme. Es algo muy interesante lo que mencionas y me encantaría también que pues hubiera muchas más personas que estén dedicadas al tema de abogados, de leyes, de trámites y que tuvieran también esta formación emocional como tú lo estás haciendo. Hay otros países que lo tienen muy desarrollado y manejan ese tipo de dualidad profesional y creo que aquí en México nos hace falta todavía. Sí, totalmente, Ara, porque fíjate que en efecto, ¿no? Aunque inicié esta plática comentándote que al final no están totalmente desligados, lo cierto es que el derecho es totalmente objetivo y me atrevo a decir, pues frío, Sí, distante de esta parte interna sí, subjetiva que uno trae, ¿no? Y te puedo decir en mi experiencia, cuando yo comencé a hacer todos los trámites que implicaron el fallecimiento de mi papá, todavía no tenía yo un acercamiento a esta parte de la tanatología, ¿no? Disciplina hermosa que realmente nos da muchas herramientas para ser fuertes, para ser resilientes, para herramientas potentes para sí. poder levantarnos y seguir adelante. Todavía no las tenía y te puedo decir que fue una etapa emocional muy dura y muy difícil, ¿no? Porque me atrevo a decir que hay una revictimización fuerte cuando tú te enfrentas ante una pérdida de tal magnitud como es la muerte de los progenitores y llegar a hacer los trámites, hay mucha falta de empatía, de ética, de preparación. Te enfrentas a cuestiones de corrupción, de insensibilidad de los servidores públicos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, te pongo un ejemplo rapidísimo. Tuve que tramitar el pago de Afores, ¿no? Para tramitar el pago del Afore, no es que tú llegues con el acta de defunción, con el INE y digas, vengo a cobrar el Afore, ¿no? O en este caso mi mamá, que era la beneficiaria. Previo a eso, te enfrentas a que tienes que hacer un trámite ante el Instituto de Seguridad Social para tramitar una pensión o una negativa de pensión.
Y no Ujú. solo es eso, es toda la serie de requisitos que te piden, porque además el gasto también económico que implica, ¿no? Porque es estar tramitando cada 6 meses el acta de nacimiento, el acta de defunción de tu papá, de tu mamá, y todo eso es un shock emocional porque al final sigues en duelo. Y entonces lo estás viendo y es como revivir de una y de otra manera que muchas Cierto. veces no te permite avanzar. Fíjate que de uno de los trámites que más me costó hacer fue dar de baja la CURP de mi papá. Wow. Fue un shock terrible. De pronto, el llegar a Renapo y decir, vengo a dar de baja esta CURP por fallecimiento, te juro que dudas hasta de la realidad. Y a eso es a lo que nos enfrentamos todos, ¿no? Y como decimos, digo, realmente también qué porcentaje de la sociedad tiene acceso a pagar los honorarios de un abogado y lo más próximo posible, ¿no? También, porque a veces los trámites, los plazos no esperan, ¿no? Sí. O sea, de pronto te puedo decir igual, en mi experiencia en un juicio laboral que a lo mejor pudiera estar casi totalmente desvinculado con la muerte de mi papá, porque es un juicio laboral que él tramitó en vida con motivo de un despido injustificado, pero ¿qué implicó? Implicó que yo tenía un año, que suena mucho, pero cuando estás en duelo no lo es, después de todo el shock y todo el tsunami que te cayó encima, Sí. ¿no? Es un año que tienes nada más para tramitar al sustituto procesal o al beneficiario que va a continuar con ese juicio. Entonces, realmente es enfrentarse a todos esos procesos dolorosos y entonces te enfrentas a dos duelos, ¿no? Por una parte, la pérdida de tu ser querido y por otra, toda esta cantidad de trámites y requisitos que pues muchas veces incluso no salen, porque a veces, incluso teniendo hechos y pruebas, que en derecho el deber ser sería que si tú acreditas, obtengas una resolución favorable, ¿no? Tanto para que se te declaren los derechos que te corresponden, como para, como comentábamos en un inicio, una responsabilidad civil o penal. Pero ¿qué pasa cuando muchas veces, a pesar de haberlo acreditado, no lo tienes? En mi caso, sin entrar en detalles, te puedo decir que desafortunadamente mi familia y yo vivimos una situación de negligencia médica. Y entonces hice todo lo posible por acreditarla, me fui a la Comisión de Derechos Humanos y estuvimos recabando las pruebas y ya te imaginarás lo Claro. difícil que fue, ¿no? El estar haciendo el escrito, el estar leyendo el expediente médico de mi papá, el tener que separar como esta parte emocional, ¿no? Para quedarme solo con lo jurídico y que después a lo mejor de terminar un párrafo era desbordarme en llanto y desbordarme en ese dolor profundo porque, reitero, estás en duelo, ¿no? Con el corazón así, hecho pedacitos. Y al final del día, desafortunadamente, aunque lo acredité, pues no me lo declararon procedente. Entonces, es una frustración profunda porque además Por es supuesto. reabrir, ¿no? Esa herida. ¿Y cómo trabajas eso? Creo que ese fue el punto clave que a mí me hizo llegar a la tanatología. Mm. Cuando yo tengo una resolución desfavorable, y entonces yo sentí que mi mundo se vino encima, porque aunque yo sabía que si obtenía una resolución favorable, nada me iba a devolver a mi papá, de alguna manera es como resarcir, ¿no? Un poquito, es sentir esa restauración de decir, tuve razón, ¿no? O sea, esto no debió pasar, ¿no? Y Claro. si pasó fue porque alguien más tuvo una responsabilidad. Y el no tenerlo te deja con otro shock doble. Ya traes uno de la Por muerte supuesto. y entonces vienes con todo esto. Y te juro que he conocido infinidad de casos en los que no pueden acceder a la justicia, no pueden acceder a cobro de seguros, no pueden acceder al cobro de un afore por esa cuestión de trámites engorrosos e ineficiencia de las personas e insensibilidad, porque también incluso a veces la persona atrás del mostrador tiene la posibilidad de guiarlos y orientarlos y no quieren hacer su trabajo. Entonces, te enfrentas a muchísimos factores externos que se vuelven obstáculos en ese tránsito de tu duelo, ¿no? Porque al final llegas desgastado y devastado de
lo que ya traes en sí, más todo eso de no poder acceder a tus derechos. Por supuesto, Erika, y la frustración que mencionas, evidentemente, pues genera seguramente muchos temas internos en la familia también, que tantas emociones, poder desmenuzar y dejar a lo mejor a un ladito, como tú decías, el tratar de quitarte un poquito el tema emocional para enfocarte en lo jurídico, en lo legal y dejar, pero realmente todos los seres humanos estamos expuestos a que nos pueda suceder una situación de mamá, papá falleció, hay que ver entre todos los hermanos cómo lo resolvemos, hay que ver qué fue lo que dejaron papá y mamá de herencia, si es que dejaron herencia y si no, pues habrá que ver un juicio intestamentario, ver qué es lo que está sucediendo para poder resolver la situación. Y mientras está resolviendo, pues no todas las cabezas ni todos los corazones sienten y piensan lo mismo. ¿Y cuántas personas están involucradas en una familia cuando hay una pérdida? Cuando hay esta falta de, pues, esas personas tan importantes y tan amadas, pero que pudiera llegar hasta a tener mayor conflicto interno en la familia, emocionalmente hablando, por algo que legalmente no se está pudiendo resolver. ¿Cómo podrías considerar, Erika, pues alguna sugerencia que nos puedas dar para llevar esta forma de, pues, de no tropezarnos o lo menos posible en estos procesos y poder hacer las paces entre lo legal y lo emocional? Fíjate que es bien importante tu pregunta, Ara, porque yo creo que hasta pudiera parecer imposible, pero yo creo que no lo es. Primero, del lado como abogados, seamos lo que seamos, servidores públicos, abogados litigantes, jueces, está esta parte de no olvidarnos que en cada asunto, en cada trámite, en cada expediente que tenemos en nuestras manos, hay detrás una experiencia y una historia humana. Si todos los abogados pensáramos de esa manera, eso, el cauce de los procedimientos y de los trámites sería totalmente distinto. Eso por lo que hace a la parte jurídica, ¿no? Por lo que hace a la parte familiar, considero que también hace falta mucha psicoeducación en cuanto a la tanatología, porque a veces es increíble también como un dolor que, como bien comentaste, todos estamos viviendo, ¿no? Hermanos que al final todos perdimos a nuestro papá, estamos en distintas etapas del duelo. Y de pronto yo estoy en la tristeza profunda o en una depresión sumida por la pérdida de mi papá, pero mi hermano puede estar en un enojo terrible, ¿no? En una rabia. Y eso hace que choque totalmente incluso una conversación, porque puede a lo mejor irritarle, ¿no? Que yo le comente y le diga, oye, tenemos que ver, como bien comentas, ¿qué dejó mamá? ¿Qué dejó papá? Y entonces él, en esta rabia profunda, puede reaccionar mal. Y eso puede ocasionar problemas familiares. Eso sumado, por supuesto, a lo anterior que ya había, ¿no? Previo a la pérdida de mamá o papá, porque también ese es otro factor. Claro. Habría que analizar en cada asunto realmente quién era mamá, quién era papá, quién era a quien perdimos y qué tipo de familia teníamos, ¿no? Porque es un hecho que si desde previo a perderlos había cierto tipo de problemas, pues muchas veces con la pérdida crecen, ¿no? Quizá en Claro. el mejor de los casos, la pérdida los lleva a cohesionar, a unirse, a salvar, ¿no? Todo ese tipo de diferencias. Pero la realidad de las cosas es que muchas veces no sucede así. Ujú. ¿Consideras que deberíamos de llevar algún tipo de acompañamiento emocional eh, para poder facilitar el proceso legal? Totalmente. Fíjate que esa es una parte muy importante. Digo, todos sabemos que existen las funerarias, todos cuando fallece alguien tenemos que pasar por ahí, pero ese es otro detalle. Las funerarias, no todas, prestan un buen servicio. ¿Qué pasa cuando por la premura, por la cuestión económica, tienen que contratar a quien sea, ¿no? Sin saber incluso si cumple con los requisitos de sanidad, de, de todo, ¿no? De limpieza y mucho más esta parte del acompañamiento emocional.
que me parece, en alguna clase escuché que me parece que en Querétaro se está implementando por parte de una funeraria, además de esta parte del ritual funerario per se, ese acompañamiento emocional a los dolientes. Yo creo que si eso existiera y se incluso se hiciera obligatorio, eso haría totalmente distinto el tránsito del duelo. Porque de pronto el que exista alguien cuando tú estás con ese dolor profundo y que exista alguien que te diga, es válido tu dolor, llora, es, no perdiste cualquier cosa, es una pérdida significativa. De pronto, incluso empezando por esa validación, haría totalmente diferente el que tú puedas transitar un duelo, porque existe todo lo contrario. Se pierde incluso en este tema de la pérdida de los progenitores, creo que se da algo muy fuerte y es que quieren que perdamos esa calidad de hijos. Quieren que dejemos de ser hijos para ser papá o mamá, te dicen, sé fuerte. No llores porque entonces tu mamá se va a poner mal. No llores porque tu papá se va a poner mal. Quieren forzosamente, ¿no? Implicarte en responsabilidades impropias que no te corresponden. Y Ujú. entonces, ¿qué pasa con mi dolor, con lo que yo estoy sintiendo porque acabo de perder a papá o mamá, ¿no? Y Claro. entonces, ¿por qué? Digo, y eso hablando ya como adultos, ¿qué pasa cuando se le dice eso a un niño, a un adolescente? ¿Cómo hay esa confusión emocional y ese shock? Porque entonces él en automático lo que piensa es, mi dolor no es válido, ¿no? Claro. Es que en efecto, yo tengo que ser fuerte. No, o sea, al final del día están en duelo, acaban de perder de las relaciones más significativas de la vida, por supuesto, que son nuestros padres, porque son quienes nos dieron la vida, son quienes nos educaron, crecimos junto a ellos, no conocemos una vida sin ellos. Nosotros llegamos al mundo y ellos ya estaban, ellos nos enseñaron cómo vivir, cómo Ujú. comportarnos, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Entonces, la orfandad a cualquier edad es terrible. Aún como adultos, se tiene esa sensación de orfandad. Y considero que sí, se necesita un acompañamiento tanatológico y emocional para los dolientes, un poco de más sensibilidad de todo el profesional que está relacionado con esos temas. Totalmente de acuerdo, Erika. Y de verdad, este tema me encantó el que quisieras tú abordarlo. Fue una propuesta tuya y te la agradezco porque al final del día el poder sumar este tipo de información a la comunidad que nos ve aquí en Creciendo ayuda muchísimo a abrir panoramas y sabernos que no estamos solos en esto, que no somos los únicos que sentimos este choque de frialdad con las leyes y los trámites y el saber que existen abogados como tú que son mucho más sensibles, mucho más humanos, que tienen otro tipo de acompañamiento, no nada más en términos legales, sino también tanatológicos. Y evidentemente, pues la intención aquí es brindar información a la sociedad, pero también brindarles herramientas y en este caso saber en dónde te podemos encontrar, Erika, para poder llevar este acompañamiento dual. Creo que es esa dupla maravillosa que poca gente tiene aquí en México y que hay que aprovecharte, Erika. Así es que dinos dónde te encontramos. Muchas gracias, Sara. Sí, mira, tengo redes sociales, no soy muy activa, pero por supuesto que te las voy a compartir. Estoy como literal como Erika Martínez con C y K. Tengo Instagram, tengo Facebook. Con mucho gusto te voy a dejar mi correo electrónico y mi teléfono también, porque sí, si alguien necesita algún acompañamiento, a veces solo se necesita esa fuerza y ese empuje chiquito emocional para poder tomar esa energía para hacer todo lo que se tiene que hacer, ¿no? Porque a veces también esta parte de sumirnos solo en el afrontamiento del dolor, pues no nos permite avanzar en la vida y suena cruel y suena fuerte, pero la vida no se detiene. Muchísimas gracias, Eri, de verdad por tu tiempo, por todo lo que nos informas el día de hoy y pues esperemos en próximas entrevistas tenerte de nuevo para tocar otros temas ya más puntuales en tema legal, que también lo podamos relacionar con temas emocionales. Claro que sí, Ara, sabes que estoy para servirte, un gusto de verdad y agradezco muchísimas, ahora sí que agradezco mucho que me hayan contemplado para esta Al entrevista. contrario, Eri, que tengas muy bonito día. Nosotros aquí en Creciendo continuamos con más.
Pues bueno, ya tenemos esa parte de información respecto al tema legal. Agradecemos muchísimo que Erika nos hayas platicado un poquito de tu testimonio, porque eso al final del día nos hace sentir que no estamos solos en este tipo de situaciones, de cómo nos sentimos, cómo nos vivimos, cómo llegamos a dudar de nosotros mismos en este proceso de la reciente pérdida de papá, de mamá, de ambos, y tener que resolverlo. Y esta orfandad, como bien lo mencionaste, pues no quiere decir que nada más estén involucrados los pequeñitos que se quedan sin papás. Habemos adultos que nos quedamos sin papás y seguimos sintiendo esa necesidad de tener cercano a mamá, a papá, al menos por llamada, al menos por mensaje, y el saber que la realidad llegó, que esa manera de que teníamos en cuenta que algún día iban a fallecer ya es una realidad, nos acerca a esas emociones tan complejas. Así es que bueno, si ustedes se sintieron identificados y quieran compartir parte de su historia, las redes sociales están a su disposición y por supuesto nuestro teléfono de WhatsApp. Mientras tanto, bueno, pues nos vemos en la siguiente aquí en Creciendo con Ara Rangel.